Bienvenidos a todos los participantes inscritos a este webinar de Gin Group y Eugene. Eduardo Martínez, su servidor, les agradece su asistencia. El tema de hoy es segundo semestre, el efecto COVID, impacto social y económico de las medidas del gobierno. Les comento que desde este momento y durante toda la sesión, sus audios y videos permanecerán apagados. Podrán hacer preguntas por escrito, mandándolas en el chat de este webinar, que se encuentra en la parte inferior derecha, a fin de que sean contestadas al final de esta sesión. Si por el tiempo no alcanzamos a contestarlas todas, se responderán en los días siguientes vía mail. Nuestro speaker el día de hoy es Luis Miguel González, licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara, estudió el máster de Periodismo en la Universidad Autónoma de Madrid en 1994 y una especialización en Periodismo Económico en la Universidad de Columbia en Nueva York. Ha sido reportero, editor de negocios y director editorial del Diario Público de Guadalajara y ha trabajado en los periódicos Siglo XXI y Milenio. Se ha especializado en periodismo económico y periodismo de investigación. Durante esta sesión veremos los siguientes temas. ¿Qué pasará con el PIB? Los sectores más relevantes, la generación de empleo, ¿qué podemos esperar de las políticas públicas? Una perspectiva global, Asia, Europa, América Latina y América del Norte. Muchas gracias, los dejo con el especialista. Adelante, Luis Miguel. Muy buenos días, muchas gracias, Eduardo. No tengo bola de cristal, como ustedes se imaginarán, pero la verdad es que tampoco lo tiene el presidente ni muchos de los expertos de los bancos. Cuando tratamos de ver qué va a pasar con el PIB, tenemos dos maneras de asomarnos a la ventana. Uno es qué está pasando en otros países. Por otra parte, qué está pasando en México y, sobre todo, parafraseando al doctor Gatell, ¿en qué punto de la curva económica estamos? Hoy en la mañana, hace unos minutos, el presidente se ponía a boxear con lo que él considera que son sus adversarios y dice, no es verdad que la economía se derrumbó, no es verdad que esté tan mal la economía. Y nos daba un dato para alimentar su optimismo. El PIB en el primer trimestre solo cayó el 1.2%. ¿Cuál es el problema con este optimismo? Que en buena medida el primer trimestre de 2020 no nos ayuda para calcular qué va a pasar más adelante. La encuesta de expectativas del Banco de México nos dice que el PIB caerá en el segundo trimestre, es decir, entre abril y junio, un poco más de 15%, y que a lo largo del segundo trimestre no veremos tanto una recuperación, sino una menor caída. En el tercer trimestre caerá 9% y en el cuarto trimestre 5%. Cuando hacemos todas estas cuentas, de ahí sale el 8% que se calcula que caerá en la economía en un escenario moderadamente optimista. Repito, un escenario optimista habla de una caída de 8%. ¿Con qué comparamos una caída del PIB de 8%? Los que tengan más años en esta audiencia podrán tener más o menos una memoria de cómo fue la caída de la economía en el 95. Ese año la economía cayó el 6.3%, se hablaba del error de diciembre, se hablaba de una posible quiebra de los bancos. Eso fue en 1995 y fue 6.3%. Caer 8% significa caer más que eso. La otra referencia, que ahí sí presumo que casi todos los que están en este panel lo tendrán recuerdos más o menos frescos, fue 2009. 2009 la economía cayó 6%. ¿Cuál es el problema de comparar una crisis con otra? Pues que solo en los números son comparables. Lo que hace muy diferente cada momento es lo cualitativo.
Y a lo largo de esta charla me gustaría enfatizar esta parte cualitativa del comportamiento económico. Una caída como la que se prevé en 2020 solo es comparable numéricamente con 2009 o con 1995, pero cualitativamente va a ser muy diferente. ¿Por qué? Porque se trata de una crisis que no se parece a ninguna a la que hayamos vivido. Del 95, ustedes recordarán, la economía salió en buena medida porque había posibilidades de exportar a Estados Unidos. Acaba de entrar en vigor el Telecán y por otra parte hubo una devaluación tan grande que esta misma devaluación permitió que los bienes mexicanos fueran muy competitivos. De 2009, la recuperación o la salida no fue tan rápida como en el 95, pero en cualquier caso se dio relativamente rápido. En buena medida porque la economía estaba muy ordenada y porque se pudo tener una combinación de ventas al exterior y recuperación de algunos mercados internos. 2020 no tendrá necesariamente una salida rápida, en buena medida porque dependemos mucho de lo que pasa en Estados Unidos para exportar y porque sectores que tradicionalmente habían sido muy fuertes para México en condiciones de crisis, como es la manufactura y el turismo, no estarán funcionando igual que como funcionaban en el 95 o en el 2009. Si ustedes lo quieren ver en esos términos, se trata de sectores que son más maduros ahora y que por tanto su comportamiento en algún sentido es más predecible, pero también más difícil de demostrar una especie de recuperación muy vigorosa. Adelante, Alfredo. Quiero repetir los números de caída del PIB. Para segundo trimestre se espera 15%, para el tercer trimestre 9%, y para el cuarto trimestre 5%. Cuando el presidente dice hoy en la mañana es que lo peor estará en abril, mayo, junio, creo que hay que tener en cuenta una cosa. El 9% que caerá en la economía en el tercer trimestre, es decir, entre julio y septiembre, es un 9% que se suma al 15% de abril, mayo, junio, y el 5% que se espera para el cuarto trimestre se suma a su vez a las caídas del segundo y tercer trimestre. ¿Por qué es importante esto? Hay que distinguir, y es un asunto casi de diccionario, entre caer menos y recuperarte. En todo el mundo, la gran pregunta, la gran duda es si la reactivación económica podrá darse independientemente de lo que pase en el sector salud. Lo cierto es que la economía, o si lo queremos ver así, el comportamiento económico nos ha dado una lección en 2020 y, en pocas palabras, para mí esa lección es: no podemos considerar que la economía es una especie de ente aislado, un ente que va solo, independiente de otras variables. Si los datos de salud no funcionan, si la estrategia de salud no funciona, la economía no podrá funcionar con normalidad. Eso es válido sobre todo para lo que pudiéramos llamar esta economía que funciona con el contacto humano, economía cara a cara, donde está el turismo, donde están los restaurantes, pero muchos servicios. Uno piensa en el más básico, que son las peluquerías, los salones de belleza, pero también uno puede pensar en servicios médicos muy sofisticados como cirugías plásticas. Evidentemente no están funcionando con normalidad porque hay un punto en donde las decisiones económicas están subordinadas a las decisiones de salud. Entre los indicadores económicos que me parece que van a ser más relevantes,
en los próximos meses va a ser seguir en la pista a la inflación. Los cálculos por el momento hablan de que la inflación estará bajo control, estará entre un 3 y un 4%. Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México y muy cercano a AMLO, decía, una cosa que va a ser diferente de esta crisis respecto a 2009, respecto a 95 sobre todo, es que no es una crisis que vaya a traer hiperinflación. Gerardo Esquivel, el subgobernador, pronostica en ese sentido una crisis económica en donde el comportamiento de los precios en términos generales esté bajo control. ¿Es cierto esto o no? El tiempo nos lo dirá, pero me parece muy relevante no perder de vista que cuando hablamos de inflación estamos hablando de un promedio y este promedio implica diferentes canastas de bienes dependiendo de quién consuma y sobre todo dependiendo del origen de los bienes que se consumen. Hasta ahora, estoy hablando principios de junio, lo que nos está diciendo la inflación es los precios de los productos básicos, me refiero a alimentos en particular, están subiendo o están teniendo un comportamiento bastante dinámico, negativo quiero decir con esto de dinámico, y tenemos precios de servicios y de bienes no básicos muy castigados. Evidentemente quien vende muebles, quien vende ropa, tiene que hacer un descuento en el precio para poder tener la esperanza de vender. Quien vende alimentos o quien comercializa alimentos se encuentra con que el precio está determinado no solo por la demanda, una demanda que por el momento en lo que tiene que ver con alimentos es una demanda muy viva, sino también con las dificultades de abasto. En buena medida, 2020 va a ser un año muy interesante en términos de inflación. Yo insisto, el pronóstico para mí es, más allá de que el promedio puede quedar entre 3 y 4%, veremos inflación más alta en alimentos. También muy probablemente veamos inflación en todos los bienes y servicios asociados a tecnologías y a servicios que permiten el teletrabajo. Hay una enorme demanda y en ese sentido no hay ninguna razón para que los precios se castiguen y veremos precios muy castigados a la baja en lo que tiene que ver con bienes y servicios que pudiéramos considerar suntuarios. ¿Quién quiere en este momento un bien de lujo cuando estamos en economía de guerra? ¿Cómo impactará la inflación al mercado laboral y en particular los sueldos y salarios? Es una pregunta que seguramente ustedes tienen mejores respuestas que yo, pero un pronóstico razonable es a los salarios, a los sueldos, los impactará mucho más el comportamiento del mercado laboral. Es un mercado que por el momento está en manos, digamos, es un mercado donde hay sobreoferta de capacidad laboral y hay muy poca demanda de servicios profesionales, exceptuando los relacionados con habilidades tecnológicas y relacionadas, por supuesto, con temas como teletrabajo y comercio electrónico. Adelante, Alfredo. Una de las preguntas que normalmente todo mundo se plantea, en México cuando menos, tiene que ver con el tipo de cambio. ¿Qué va a pasar con el valor del peso? Hemos visto en el primer cuatrimestre del año, bueno, los primeros 5 meses del año, un comportamiento muy peculiar. El 18 de febrero, el peso estaba en un nivel de 18.50, 18.60 frente al dólar. 3 semanas y medio después, por ahí del 23 de marzo, el tipo de cambio estaba en 25 pesos por dólar y al día de hoy estamos más cerca de 22.
esta montaña rusa tiene que ver con mucha incertidumbre, pero sobre todo con el comportamiento de los principales generadores de remesas para México. No está en esta gráfica, pero ténganlo en la cabeza, tiene que ver con el comportamiento del petróleo, por supuesto tiene que ver con el comportamiento del turismo, con la manufactura de exportación o las manufacturas de exportación y con las remesas. Por eso, aunque sea una posición muy cómoda de mi parte, podemos apostar porque el tipo de cambio estará en un rango entre 22 y 26 pesos. Muy difícilmente lo veremos muy abajo de 22 pesos, probablemente 21.50, cuando mucho, y muy difícilmente lo veremos muy arriba de 26 pesos. Insisto, el peso depende de movimientos especulativos en los mercados financieros, pero también depende de cómo le va a los principales generadores de remesas en México, insisto, petróleo, turismo, manufacturas de exportación y remesas. El más delicado, el más complicado es el turismo, y podemos apostar que manufactura de exportación o manufacturas de exportación se recuperarán paulatinamente. Llegaron al punto más bajo en el mes de abril, cuando tuvimos una caída, por ejemplo, de exportaciones de autos de 90.2%. Adelante, Alfredo. Empleo. Estoy consciente que estoy frente a un grupo de expertos en el tema laboral y no voy a abundar demasiado más que en lo que son los datos macro. Entre el 29 de febrero y el 18 de mayo se han perdido 1.023.000 empleos formales. Repito, del 29 de febrero al 18 de mayo, 1.023.000 empleos formales. Son aproximadamente 11 semanas, lo que significa que se están perdiendo hasta el momento un poco más de 90.000 empleos por semana. Nunca en la historia moderna de México habíamos perdido tantos empleos en tan poco tiempo. Cuando escuchamos al presidente hoy en su conferencia mañanera, supongo que algunos de ustedes lo escucharon, los demás se lo pudieron haber ahorrado, pero hablando de que ya había pasado la hemorragia de empleos, pues la verdad es que más que hacer pronósticos, lo que tenemos que hacer es estar revisando las fotografías de las estadísticas de empleo que nos está dando tanto el INEGI como el Instituto Mexicano del Seguro Social, incluso el Infonavit. Por lo pronto, tenemos una pérdida de empleos que es muy alta y que, sobre todo, llevará mucho tiempo para revertirse. Junto con las estadísticas que tienen que ver con empleos perdidos o generados que produce el IMSS, mi sugerencia es que empecemos a poner más atención a lo que son las tasas complementarias de empleo que genera el INEGI. Lo que hizo el INEGI el día de ayer, por primera vez no pudo hacer la encuesta de empleo metodológicamente igual a como siempre la hacía, que eran visitas domiciliarias. Por eso, si ustedes observaron, se refería a la encuesta no como la encuesta nacional de empleo, sino la encuesta telefónica de ocupación y empleo, ETOE. Y nos da un dato que para mí es uno de los datos más duros, más dramáticos. Tenemos aproximadamente 12.4 millones de personas, repito, 12.4 millones de personas que no tuvieron ingresos o que no están teniendo ingresos. Este número es una cuarta parte de la población económicamente activa. Dicho de otra manera, podemos decir, la tasa de desempleo es muy baja, 4.2%, pero la tasa de personas que, estando disponibles para trabajar, no están generando ingresos es 25%.
12.5 millones de personas, 12.4 millones de personas. ¿Con qué lo comparamos? Por ejemplo, con los beneficiarios de programas sociales. Si sumamos los adultos mayores, los jóvenes construyendo el futuro, los campesinos y incluso los estudiantes becados, entre todos no suman más de 2 millones de personas. Habría que multiplicar por 6 ese número para darnos una idea de la gente que no está teniendo ingresos en este momento. ¿Por qué me parece que es más rica este dato de tasa de subocupación respecto a la tasa de desempleo abierto? Por una sencilla razón. El desempleo, ustedes lo sabrán también como yo, que el desempleo como estadística se refiere a personas que declaran haber buscado trabajo y a su vez no haberlo conseguido. Esa estadística de alguna manera nos sirve porque es consistente con el tiempo, pero deja fuera muchas personas que no están buscando empleo, entre otras cosas porque no tienen esperanza u oportunidades de conseguirlo. Adelante, Alfredo. Cuando vemos qué está pasando con la economía, es muy difícil decir cuál es el sector más golpeado. No pretendo hacer una lista exhaustiva porque no se trata de deprimirlos, pero tenemos que las ventas de la ANTAD en abril cayeron 23%, las ventas de automóviles 64%, las aerolíneas registran 95% de caída en la ocupación en los vuelos, el sector hotelero está en 97% en las zonas turísticas, en buena medida, bueno, minería no trabajó normalmente, pero registró un crecimiento y tenemos que el único sector de la economía que claramente creció es el comercio electrónico. Evidentemente, el crecimiento del comercio electrónico no alcanza a compensar el crecimiento del comercio que se da en tiendas de ladrillo. ¿Cuánto de lo que estamos viendo ahorita en caída del comercio tradicional y avance del comercio electrónico es una fotografía del futuro? El tiempo nos lo dirá. Eric Schmidt, el CEO de Google, decía, lo que nos está entregando esta crisis es una especie de acelerador del tiempo. Fenómenos que estaban previstos para pasar en algún momento en los próximos 10 años ya ocurrieron. En ese sentido, hay que tomar en cuenta que lo que nos está dando la pandemia no es solo una fotografía de la economía en crisis, sino una fotografía de la economía en el futuro. Adelante, Alfredo. ¿Qué factores determinarán el tamaño de la caída en el 2020 y más adelante? Fundamentalmente, el éxito de la estrategia de salud y, por otra parte, la calidad de las medidas de gobierno en dos aspectos, mitigación del efecto social y la reactivación económica. No soy experto en el tema de salud. Con mi experiencia en manejo de información, lo único que puedo decir es, todavía la estrategia de salud no ha dado resultado. Seguimos en un proceso en el que no está controlado ni los contagios ni los muertos y tenemos un criterio de éxito un poco absurdo en el caso de estrategia de salud, y es el éxito se mide por el hecho de que todavía no estén saturados los hospitales. Cuando nos dan ese dato y nos dan el promedio nacional, perdemos de vista que en la Ciudad de México la capacidad disponible ya es menor al 15%, mientras que hay zonas del país que todavía tienen capacidad disponible superior al 80%. En cualquier caso, insisto, no podemos hablar de qué va a pasar con la economía
si no despejamos esta grandísima incógnita que es qué va a pasar con el sector salud. Tiene que ver no solo con la parte regulatoria del gobierno, sino con que hay sectores, pienso clarísimamente el turismo, donde no podremos recuperar la capacidad de atraer turismo extranjero, en particular de Estados Unidos, mientras no garanticemos que somos destinos, que somos libres de COVID o COVID-free, como dicen. La otra parte que determinará el tamaño de la caída en el 2020 y más adelante tiene que ver con el éxito de las medidas de gobierno. Distingo las medidas de gobierno en dos grandes bloques: la mitigación del efecto social y las medidas de reactivación económica. Podríamos decir, a riesgo de ser muy simplista, que por el momento el gobierno ha tenido mucho más interés en la mitigación de los efectos sociales de la pandemia que en la reactivación económica. Hay muy pocas medidas de reactivación económica y, en buena medida, las medidas de reactivación económica, por lo pronto, no son suficientes ni siquiera para calmar, vamos a decir, para frenar la hemorragia. Ya no hablamos en este caso de pérdida de empleo, sino de cierre de empresas. Valdría la pena llamar la atención en este aspecto, y es: las estadísticas económicas que produce México son muy defectuosas en lo que tiene que ver con cierre de empresas. No está claro qué está pasando en esta, vamos a decir, en este renglón de la estadística económica. Lo que podemos tener claro es: antes de la crisis había aproximadamente 5.2 millones de empresas en México, y poco a poco iremos sabiendo cuántas de estas sobrevivieron. Adelante, Alfredo. Otro factor que va a ser muy relevante, que no depende de nosotros, por supuesto, es el desempeño de la economía de Estados Unidos. Si la economía de Estados Unidos empieza a recuperarse rápido, tenemos expectativas de que la crisis en México, cuando es la crisis para algunos sectores y regiones de México, no va a ser tan prolongada. ¿Cuál es el problema en este momento con hacer pronósticos de la economía de Estados Unidos? Pues que están viviendo un proceso muy parecido al de México. Ellos ya empezaron la apertura económica, pero todavía no terminan de domar la crisis de la pandemia. Un factor súper relevante en el caso de Estados Unidos va a ser cómo van a interactuar las estrategias de salud, las estrategias sanitarias y las estrategias económicas. A diferencia de México, Estados Unidos está inyectando toneladas de dinero en la economía, pero hay que verlo también con cierto escepticismo. Una buena parte de este dinero que el gobierno está inyectando en la economía se está moviendo a los mercados más que a la economía real, y eso lo podemos ver con el comportamiento tan exuberante de la Bolsa de Valores de Estados Unidos. ¿Cómo se explican que en un periodo donde se han perdido más de 30 millones de empleos, la bolsa, los tres índices de la Bolsa de Nueva York están muy cerca de igualar sus niveles de récord? Es absolutamente surrealista tener una economía cayendo a un ritmo cercano al 5% y una bolsa de valores creciendo como si estuviera en jauja. Esto solo se explica porque hay mucho dinero disponible y ese dinero se está yendo a especulación en la bolsa. Adelante, Alfredo. Mi pronóstico es, en el caso de México, no hay manera que lo que se ha anunciado hasta ahora como medidas de mitigación social, de impacto social o de reactivación económica, no hay manera que estas medidas garanticen la recuperación o la reactivación de la economía. Por tanto, veremos ajustes en la estrategia y habrá que estar pendientes
en qué pasará con el compromiso de disciplina fiscal, qué pasará con la política energética. Me refiero tanto a los planes para Pemex y Comisión Federal como el papel que se espera que tenga la iniciativa privada. Me parece muy importante en este contexto, tratando de imaginarnos el 2020, el segundo semestre del 2020, cómo evolucionarán las relaciones con el sector privado. Los pesimistas dicen no tienen más que empeorar, todo está puesto para que la confrontación siga. Yo soy moderadamente optimista en el sentido de que creo que estamos llegando a un punto en el que todos perdemos, incluyendo el gobierno, con el deterioro en esas relaciones. Y una manera de ver cómo puede evolucionar esto es qué va a pasar con sectores muy damnificados, si van a tener estímulos o no. Y cuando digo estímulos, me atrevo a preguntar si habrá rescate de empresas quebradas. Es muy claro que en esta categoría yo tengo en la cabeza, por ejemplo, aerolíneas. Todos los países relevantes del mundo en el sector turismo están tendiéndole algunos cables al sector turismo y a sus aerolíneas, porque en caso de que no lo hagan, quebrarían. El sector turismo, ustedes lo saben, nomás lo recuerdo, es el 8.7% del PIB en México y genera entre 3 y 4 millones de empleos. ¿Cuántos otros sectores entran en esta categoría de damnificados y que requerirán en algún momento apoyos? Por lo pronto uno puede pensar en hoteles, en restaurantes, pero también podemos pensar, por ejemplo, en la industria del espectáculo. Son industrias que generan muchísimo empleo, que en otros momentos han sido estandarte de prosperidad, locomotoras para ciertas regiones del país y que en este momento están muy tocadas. No me parece posible, en parte porque soy optimista, no me parece posible que las vayan a dejar caer y esperaría algún tipo de estímulo o rescate. Adelante, Alfredo. Con esto termino mi presentación y quedo abierto a preguntas. Sé que es un poco raro el formato porque no los estoy viendo. Espero no haberlas aburrido, haber dicho algunas cosas interesantes y sobre todo motivar de parte de ustedes alguna reflexión y algunas acciones positivas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis Miguel, por tan excelente exposición. Estamos seguros que a los asistentes nos ha sido de mucha ayuda. A continuación procederemos a contestar algunas de las preguntas que nos han realizado los participantes durante esta sesión. La pregunta 1. ¿Cuál es la perspectiva mundial con relación a la economía mexicana? ¿Puedes repetirla, perdóname, Eduardo? Claro. ¿Cuál es la perspectiva mundial con relación a la economía mexicana? Tenemos muchos ojos mirando a la economía mexicana. Yo diría, uno de los más relevantes es cómo nos ven las calificadoras. Las calificadoras son muy escépticas respecto a lo que está pasando en México. En particular, son muy escépticos respecto a la estrategia de la 4T en el sector energético. Yo diría, nomás para no enfatizar solo lo negativo, hay un reconocimiento a que una ventaja que tiene México tiene que ver con el mantenimiento del equilibrio en las finanzas públicas. Probablemente dentro de las, vamos a decir, de la terquedad del presidente, de algunas cosas en donde por momentos parece que no entiende, y por supuesto parece que no entiende, yo diría que una parte positiva es que por el momento se mantiene muy disciplinado en el tema de disciplina fiscal, equilibrio de finanzas públicas. ¿A qué me refiero? Cuando vemos que hay otros países, por ejemplo, Japón, por ejemplo, Alemania, mismo Estados Unidos, que están poniendo en marcha paquetes que valen 10, 15 puntos del PIB. Por un momento, imagínense que tuviéramos un paquete de 10, 15 puntos del PIB dedicado a crear clientelas políticas de cara al 2021. ¿Es mejor eso que lo que tenemos ahora? Yo diría no.
Me gustaría tener un programa de estímulos que a su vez no sea un programa de clientelismo político. Y volviendo a la pregunta, creo que es algo que los ojos internacionales valoran. Es decir, sí tenemos un gobierno que no está gastando, tenemos un gobierno que está haciendo tonterías, para decirlo con todas las letras, en el sector energético, pero también tenemos un gobierno que no está comprometiendo las finanzas públicas. Esa es una de las razones por las que todavía la moneda está en el aire en el tema de la calificación de la deuda mexicana. Adelante. Gracias. La pregunta 2. Después de la pandemia, ¿cuáles actividades o profesiones considera que destacan en el sector productivo? Sin duda, las habilidades digitales. Tengo la impresión que coincido, obviamente él es un gurú y yo no, pero cuando dice Eric Schmidt, la pandemia acelerará cambios en la economía digital, nos va a mover muy rápido, es una especie de túnel rápido por el tiempo, y yo diría, todo lo que tiene que ver con habilidades digitales, una cosa que no hemos visto, y supongo que este mismo seminario, webinar, es un tributo a esto, es la economía mexicana parecía que estaba muy lenta, muy poco preparada para hacer teletrabajo, y lo cierto es que ha respondido espectacularmente bien. Muchas empresas se encontraron con que efectivamente tienen esta capacidad para hacer teletrabajo. Si tuviéramos que escoger habilidades, yo diría, vamos pensando en dos tipos de habilidades duras y habilidades blandas para todo el tema de economía digital. Vamos a necesitar más ingenieros, más desarrolladores, pero también vamos a necesitar más gente con capacidad de desarrollar liderazgos, de construir equipos trabajando a distancia. Si me hubieran preguntado hace 4 o 5 meses, yo diría, eso es para otros países o para otro momento. Una cosa positiva hasta este momento es que hemos demostrado las empresas en México que podemos trabajar a distancia, que podemos hacer teletrabajo. ¿Cuál pondría yo como una asignatura pendiente? Todavía hay muchas empresas que no pueden hacerlo, y en ese sentido también yo diría una habilidad necesaria va a ser esta especie de evangelización. No solo necesitamos empresas ricas y modernas trabajando como si estuviéramos en Estados Unidos, en Alemania, sino también tenemos que sumar a la gran mayoría de los 5 millones de empresas que tenemos a perdónenme la expresión, a este evangelio digital. Gracias. Por último, ¿se visualiza algún cambio en la postura fiscal del gobierno? Para mí está muy clara la primera, vamos a decir, la primera estrategia, y es aumentar la presión fiscal, tratar de cobrar los mayores impuestos a partir de lo que ya se tiene. El presidente insiste en que no se necesita una reforma fiscal. Yo tengo sentimientos encontrados con esto de si se necesita una reforma fiscal. Repetiré un poco lo mismo que dije para el caso del gasto. Todo mundo tiene en mente una reforma fiscal como se hubiera implementado o diseñado hace 5 años. Si tenemos una reforma fiscal que sea, digamos, muy agresiva en términos de redistribución, muy dura, con personas que ganan, por decir algo, más de 40,000 pesos porque están en el primer decil, pues a lo mejor, como dicen, más nos vale tener cuidado con lo que deseamos, porque en una de esas se nos concede. Creo que por lo pronto no tendremos reforma fiscal, pero sí muchísima presión por parte del SAT, por parte de la UIF, por parte de la Procuraduría Fiscal. Es parte de la nueva normalidad, y yo tengo la impresión que
la primera decisión del gobierno es tratar de, sin reforma fiscal, aumentar la recaudación, aumentando la presión fiscal a grandes empresas que por el momento no han pagado todos los impuestos. En ese sentido, en esa estrategia, yo vería los anuncios recientes con el caso de Walmart, FEMSA, IBM, más los que se acumulen. Muchas gracias, Luis Miguel, por tus respuestas. Con esto estamos concluyendo este webinar. Queremos agradecerles a todos su asistencia, su interés en este tema. Estaremos en comunicación con ustedes los próximos días a fin de contestarles cada una de sus preguntas vía email, además de compartirles la presentación que utilizamos durante esta sesión. Al finalizar esta sesión online, en la pantalla les aparecerá una breve encuesta para calificar la experiencia del webinar. Les pedimos nos ayuden a contestarla. Para nosotros es muy importante su opinión. Les llevará por lo mucho 2 minutos contestarla. Muchas gracias a todos. Gene Group y la Eugene les desea un buen día.